Bendecido con una fuerza sobrehumana ligada a un pacto sagrado, nunca cortar su cabello. Sansón fue el azote de los filisteos, llegando a aniquilar a 1000 soldados solo con la quijada de un burro y a despedazar leones con sus manos. Su caída no vino de un ejército, sino del amor. Dalila, tras insistentes ruegos, logró que Sansón le confesara su secreto. Mientras él dormía, ella le cortó el cabello, entregándolo indefenso a sus enemigos, quienes lo cegaron y encadenaron. En un último acto de redención, durante un festín filisteo donde pretendían humillarlo, Sansón pidió a Dios recuperar su vigor por un instante. Apoyado entre las columnas principales del templo, empujó con furia divina. El edificio colapsó, sepultándolo junto a miles de sus captores y logrando en su muerte una victoria mayor que en toda su vida. Mañana, David, el pastor que venció al gigante con una honda, y como eso cambió la historia de Israel. Un gigante de casi 3 metros desafió al ejército entero de Israel durante 40 días. Nadie se atrevió. Hasta que llegó un adolescente con una honda. David era un pastor que llevaba comida a sus hermanos soldados. Cuando escuchó el desafío de Goliat, preguntó, ¿por qué nadie sale a enfrentarlo? Lo llevaron ante el rey Saúl. Le ofrecieron armadura. La rechazó. Tomó su honda, recogió 5 piedras del río, y caminó hacia el gigante. Goliat lo vio venir y se rió. Un niño con una honda. Empezó a caminar hacia él lentamente, burlándose. David cargó la honda. Una piedra. En la frente. Goliat cayó como un árbol cortado. David tomó la propia espada del gigante y acabó la batalla. El ejército filisteo huyó en desbandada. El pastor más joven del ejército se convirtió en el héroe de Israel. Años después sería rey. Y escribiría los salmos más hermosos de la historia. Pero el mayor enemigo de David no fue ningún gigante. Fue su propio corazón, que lo llevó a cometer el mayor error de su vida. Un niño con 5 piedras cambió la historia de una nación. Mañana, Moisés partió el mar Rojo en 2. El faraón ordenó matar a todos los bebés hebreos varones, su madre lo colocó en una canasta en el Nilo. La hija del faraón lo encontró. Moisés creció como príncipe egipcio ignorando sus orígenes, hasta que vio a un soldado golpear a un esclavo hebreo. Lo mató, y huyó al desierto. 40 años después en el desierto, una zarza ardía sin consumirse, una voz habló, vuelve a Egipto, libera a mi pueblo. Moisés regresó con 80 años ante el faraón más poderoso del mundo. Le dijo las palabras más famosas de la historia, deja ir a mi pueblo. El faraón dijo que no y 10 plagas devastaron Egipto, sangre, ranas, langostas, oscuridad. La muerte de los primogénitos, la última quebró al faraón. 2 millones de personas caminaron hacia la libertad, pero el ejército egipcio los persiguió hasta el Mar Rojo. No había escapatoria. Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se abrieron. 2 paredes de agua de decenas de metros de altura, un camino seco en medio del océano. Cuando el ejército egipcio intentó cruzar, las aguas volvieron y el mayor ejército del mundo desapareció en el mar. El mayor éxodo de la historia había comenzado. Mañana, Job, el hombre más justo al que todo le fue arrebatado sin explicación. Era el hombre más justo, más rico y más feliz de su región. En un solo día perdió su fortuna, sus hijos y su salud. Y nadie le explicó por qué. En el cielo, Satán desafió a Dios, Job solo es bueno porque lo tienes protegido. Quítale todo y verás cómo te maldice. Dios aceptó el desafío. En un solo día, Job perdió sus 7 hijos, sus miles de cabezas de ganado y todos sus sirvientes. Luego fue cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Sus amigos llegaron y le dijeron que debía haber pecado para merecer tal castigo. Job lo negó. No entendía nada, pero se negó a maldecir a Dios. Debatió con él, le exigió respuestas, lloró y sufrió durante meses. Dios respondió desde un torbellino con preguntas imposibles. ¿Dónde estabas cuando puse los fundamentos de la tierra? Job comprendió que el sufrimiento humano va más allá de lo que cualquier mente puede entender. Al final, recibió el doble de todo lo que había perdido. Pero las preguntas nunca tuvieron una respuesta simple. Mañana, Jonás, el profeta que huyó de Dios y acabó en el vientre de una ballena. Dios le ordenó ir a predicar a Nínive, la ciudad enemiga más temida del mundo. Jonás compró un billete de barco en dirección contraria. En alta mar estalló una tormenta tan brutal que el barco iba a hundirse. Los marineros echaron suertes y le tocó a Jonás. Jonás les dijo,
tiradme al mar, la tormenta es por mi culpa. Los marineros lo lanzaron. Inmediatamente el mar se calmó y un gran pez lo tragó entero. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, en la oscuridad absoluta del fondo del mar. Desde el fondo del mar, Jonás oró. El pez lo vomitó en la orilla. Esta vez, fue a Nínive. Predicó y ocurrió lo imposible, toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta los animales ayunaron. La ciudad más cruel del mundo se humilló. Entonces Jonás se enfadó. Había corrido todo ese riesgo para salvar precisamente a sus enemigos. Se sentó fuera de la ciudad y esperó que Dios la destruyera. Dios le preguntó, ¿tienes razón de enojarte? La historia más irónica del Antiguo Testamento, el profeta furioso por haber tenido éxito. Mañana, Ruth, la lealtad que cambió la historia de Israel. Perdió a su esposo en tierra extraña. Tenía todo para volver a casa. Eligió quedarse con su suegra anciana. Esa decisión la convirtió en antepasada del rey David. Ruth era moabita, de un pueblo que los israelitas despreciaban. Se casó con un hebreo que murió joven. Su suegra Noemí, también viuda, le dijo que volviera con su familia en Moab y rehiciese su vida. Su cuñada lo hizo. Ruth se negó con las palabras más bellas de lealtad jamás escritas: a donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Llegaron juntas a Belén, pobres y sin hombre que las protegiera. Ruth salió a recoger las espigas que los segadores dejaban caer. El dueño del campo, Boaz, notó su dedicación y su lealtad hacia Noemí. Se casó con ella. De esa unión nació Obed, padre de Jesé, padre del rey David. Una mujer extranjera y despreciada se convirtió en una de las madres más importantes de la historia bíblica, solo por elegir la lealtad. Mañana, José y sus hermanos, el soñador que fue vendido como esclavo y acabó gobernando Egipto. José era el favorito de su padre Jacob. La túnica de colores que le regaló encendió la envidia de sus hermanos hasta el punto de querer matarlo. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo. Luego lo vendieron a mercaderes por 20 monedas de plata. Y mancharon su túnica con sangre de cabra para engañar a su padre. En Egipto fue esclavo, luego injustamente encarcelado. Pero incluso en prisión, el don de José para interpretar sueños lo mantuvo vivo. El faraón tuvo sueños que nadie podía descifrar. Alguien recordó al prisionero hebreo. José interpretó 7 años de abundancia seguidos de 7 de hambre terrible. El faraón lo nombró segundo al mando de todo Egipto. El esclavo hebreo ahora gobernaba la nación más poderosa del mundo. Cuando llegó el hambre, sus hermanos vinieron desde Canaán a comprar grano. Se arrodillaron ante él sin reconocerlo. La profecía de sus sueños se cumplió exactamente. José los probó, lloró en secreto, y al final se reveló: yo soy José, su hermano. En lugar de vengarse, los perdonó a todos. Lo que sus hermanos planearon para su mal, Dios lo usó para bien. El mal se convirtió en el instrumento de la salvación. El traicionado se convirtió en el Salvador. Mañana, Elías, un profeta contra 450 sacerdotes. El duelo de fuego del Monte Carmelo. Un profeta solo desafió a 450 sacerdotes a un duelo. Que cada uno invocara a su Dios para que enviara fuego del cielo. Solo uno ganaría. El rey Acab y Jezabel habían llenado Israel de altares a Baal. Elías propuso el duelo definitivo en el Monte Carmelo. Los 450 sacerdotes de Baal prepararían un sacrificio y pedirían que su Dios lo consumiera con fuego. Luego Elías haría lo mismo. Ganar a quien enviara fuego. Los sacerdotes de Baal gritaron, bailaron y se cortaron con cuchillos desde la mañana hasta la tarde. Nada. Elías los provocó: griten más fuerte, quizás su Dios duerme. Elías construyó su altar, empapó el sacrificio con 12 cántaros de agua hasta que el foso rebosaba. Luego oró una sola vez en silencio. Fuego cayó del cielo, consumió el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y el agua. Todo el pueblo cayó de rodillas. Mañana, Daniel en el foso de los leones, la noche más larga de la historia bíblica. Sus enemigos lograron que el rey firmara una ley que lo condenaba a muerte. Esa noche lo arrojaron a un foso lleno de leones hambrientos. Por la mañana abrieron el foso. Daniel era el consejero más brillante del imperio persa bajo el rey Darío. Sus enemigos, envidiosos, sabían que nunca podrían atraparlo en corrupción. Así que crearon una trampa legal. Convencieron al rey de firmar una ley que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. Daniel lo supo,
fue a su habitación y oró 3 veces ese día con las ventanas abiertas. Fue arrestado. El rey Darío, que lo amaba, no pudo hacer nada. La ley era irrevocable. El rey pasó la noche sin dormir, sin comer, sin músicos. Al amanecer corrió al foso y gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te salvó tu Dios?». Desde el fondo llegó la voz: «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Los que lo acusaron fueron arrojados al foso. Los leones los destrozaron antes de tocar el suelo». Mañana cerramos la serie 3 con Esther, la reina que salvó a todo su pueblo arriesgando su propia vida. Era reina, pero nadie en el palacio sabía que era judía. Cuando firmaron la orden de exterminar a todo su pueblo, tenía 2 opciones: callarse y sobrevivir, o hablar y arriesgarlo todo. Esther era una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo en el imperio persa. El rey Asuero la eligió como reina entre miles de candidatas. Nadie en el palacio conocía su origen. El poderoso ministro Amán convenció al rey de firmar un edicto para exterminar a todos los judíos del imperio, en una sola fecha. Mardoqueo fue a Esther: «¿Quién sabe si para este momento llegaste al reino?». Acercarse al rey sin ser llamada era pena de muerte, incluso para la reina. Esther ayunó 3 días y se presentó ante el rey. Él extendió su cetro de oro, señal de que viviría. Con paciencia y astucia reveló el complot de Amán. El rey, furioso, ordenó ahorcar a Amán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El pueblo judío fue salvado. Una joven huérfana había cambiado el destino de una nación entera. Serie bíblica completa. La semana que viene arranca la serie nórdica: Odín, Thor, Loki y el fin del mundo.